Bien, pues los hidrocarburos hoy en día se han convertido en uno de los grandes contaminantes por parte de las actividades antropogénicas que tiene el hombre, ya que debido a la importancia económica que estos tienen, así como debido a las diferentes actividades, pues se han ocasionado grandes desastres con estos contaminantes. El día de hoy veremos acerca de la bioremediación de hidrocarburos, cómo es que se da, algunos de los principales casos que se han suscitado en el mundo, y así como los diferentes mecanismos que se utilizan para bioremediar este tipo de hidrocarburos, las bases bioquímicas que se tienen dentro de estos mecanismos de remediación. Entonces vamos a iniciar con lo que es la definición de qué son los hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados principalmente por átomos de carbono e hidrógeno mediante enlaces covalentes, y se encuentran en la composición del petróleo, la gasolina, el diésel, entre otros combustibles, y sustancias ampliamente utilizadas prácticamente en cualquier industria. Debido a eso, pues tienen una importancia altamente económica. Los hidrocarburos del petróleo son considerados altamente tóxicos debido a su persistencia en el ambiente, dada su alta naturaleza recalcitrante, lo que conlleva a que su degradación sea lenta. Asimismo, debido a su naturaleza química, son altamente carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos, ya que muchos de ellos se adhieren a ciertas proteínas o fracciones del DNA. Bueno, de acuerdo al autor que se consulte, vamos a poder clasificar a los hidrocarburos de cierta tipo o de cierta forma. Principalmente podemos clasificar los hidrocarburos de manera de cadena abierta o acíclicos, de cadena cerrada o cíclicos, y dentro de esta misma clasificación o subclasificación podemos clasificarlos como saturados o no saturados. En los de cadena abierta, los no saturados, podemos encontrar los alcanos o parafinas. A los no saturados podemos encontrar a los alquenos, alquinos, como las oleofinas. Y dentro de los hidrocarburos cíclicos saturados podemos encontrar a los cicloalcanos o cicloparafinas. Dentro de los no saturados de cíclicos podemos encontrar a los bencianos o compuestos aromáticos. Una segunda clasificación que podemos encontrar son mediante la clasificación química de los hidrocarburos. Estos principalmente se van a clasificar en alifáticos y en aromáticos. Los alifáticos se van a caracterizar por estructuras lineales, ramificadas o cíclicas con diversos tipos de enlaces, mientras que los aromáticos van a contener estructuras cíclicas con dobles enlaces conjugados. Dentro de los alifáticos podemos encontrar a los alcanos o parafinas, que van a estar caracterizadas por hidrocarburos saturados con cadena lineal o cadena ramificada. También podemos encontrar a los cicloalcanos o naptenos, a los alquenos o oleofinas, los cuales van a tener dobles enlaces en su estructura, y los alquinos que tienen triples enlaces en sus estructuras. En los aromáticos vamos a tener algunos cíclicos, los cuales van a contener un solo anillo que puede ser sustituido con cadenas laterales o no. A los policíclicos, los cuales están constituidos por dos o más anillos aromáticos y que pueden estar sustituidos y formar heterocíclicos, lo cual va a dar a numerosas especies químicas. Bueno, ¿cómo elegir una técnica de bioremediación? El diseño de sistemas de tratamiento se llevará a cabo estableciendo varias etapas de trabajo. Y bueno, antes de iniciar un proceso de bioremediación, vamos a tener que considerar ciertas características o ciertos pasos. Uno de ellos va a ser los organismos y características del sitio contaminado. Primero nos tenemos que preguntar con qué organismos contamos para bioremediar. Estos tienen los mecanismos para tratar los contaminantes. ¿Y qué características tiene nuestro sitio contaminado? Eso es suelo, es agua,
¿Qué características tiene nuestro sitio que nos permita el tratarlo, ¿no? También la naturaleza y la concentración de los contaminantes, de qué tipo de contaminante vamos a estar hablando, en qué concentración se encuentra, también cómo va a ser la dinámica de los contaminantes en el sitio contaminado, es decir, si por ejemplo en el suelo se puede filtrar, por ejemplo, aguas subterráneas, y pues también tenemos que ver la actividad biológica del sitio contaminado y los procesos de transformación de los contaminantes. Es decir, la actividad biológica, hay organismos que tengan la capacidad de biorremediar este contaminante que se encuentra en el sitio contaminado y qué procesos puede ser. Por ejemplo, podemos estimular estos organismos mediante ciertos nutrientes o va a ser necesario otro tipo de técnica a utilizar. Bueno, dentro de estos mismos pasos encontramos la investigación y caracterización de la contaminación y el emplazamiento, los análisis y elección de las medidas biocorrectivas, la evaluación de la efectividad del sistema elegido, el diseño y evaluación del sistema, la evaluación del control y seguimiento, el análisis e interpretación de los resultados. Y bueno, como la fase de investigación y caracterización de la contaminación del emplazamiento, vamos a caracterizar el contaminante centrando la investigación en el tipo y la concentración del mismo, así como su biodisponibilidad de los compuestos en el sitio contaminado, como son aceptores de electrones, nutrientes, algún otro tipo de contaminante que se pueda encontrar. Dentro de la fase de análisis y selección de las medidas biocorrectivas, una vez identificadas las características del emplazamiento del sitio contaminado y del contaminante, podremos pasar a un análisis y selección de medidas biocorrectivas más adecuadas. Para ello va a ser necesario identificar y cuantificar los contaminantes dependiendo de sus propiedades físico-químicas más importantes, como son la identificación y clasificación del compuesto, la concentración en el sitio contaminado, ya sea, por ejemplo, en suelo o en aguas subterráneas, o incluso en aguas oceánicas, o en algún otro tipo de sitio contaminado, la caracterización de la presión de vapor, la constante de Henry, la de su densidad y el grado de solubilidad. Conocer los factores que influyen en la transformación biológica de los contaminantes, factores ambientales tales como la humedad, el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH, la disponibilidad de nutrientes, algunos otros como factores que podrían ser del tipo de organismo, por ejemplo, la presencia de organismos, la aclimatación de estos organismos o la aclimatación de algún otro tipo de organismo superior como plantas. Designar las medidas biocorrectivas en función de los factores que anteriormente han sido expuestos, eligiendo el biotratamiento que sea más adecuado al lugar. El diseño y evaluación del sistema va a ser necesario establecer etapas de trabajo en las cuales se van a determinar y evaluar parámetros fundamentales necesarios para la eficacia. Las etapas a seguir en el diseño del sistema de biotratamiento van a ser la evaluación de la viabilidad técnica, estudiando los parámetros de evaluación que definen el sistema elegido, así como se evaluarán también las condiciones de biotratabilidad, los objetivos de limpieza exigidos y los costes de tratamiento necesarios. La evaluación del diseño se estudiarán los factores que afectan la eficacia de la técnica y las posibles mejoras o condicionamientos que se pueden aplicar, y la evaluación y control y seguimiento. Dentro del control y seguimiento se debe de asegurar una correcta ejecución y progreso adecuado del tratamiento que se debe llevar a cabo dentro del plan de control y seguimiento del sistema. Para una correcta optimización se debe controlar los siguientes puntos, como son el control de las condiciones de degradación y biodegradación, registrando la variación de la concentración de los contaminantes, el dióxido de carbono desprendido y oxígeno disuelto, así como la variación de los diferentes nutrientes, el control de los parámetros que afectan directamente el funcionamiento del sistema. Y dentro del análisis e interpretación de los resultados, en esta última etapa vamos a analizar los resultados obtenidos, haciendo un balance de los objetivos alcanzados y marcados inicialmente.
Y dentro de este punto, en caso de que fuera necesario, se deben proponer y estudiar aquellas mejoras o modificaciones que permitan la optimización de nuestro sistema de bioremediación. Y por último, pues nuestras medidas biocorrectivas o los sistemas de bioremediación deben de ser estudiadas y evaluadas basadas en procesos de biodegradación y que sean fácilmente aplicables. Como vimos, pues, también van a influir diversos factores ambientales que debemos tratar de controlar, o ciertos factores de control que son importantes, como son la temperatura. Por ejemplo, la temperatura juega un factor importante eh, dentro del sistema de tratamiento de bioremediación, ya que determina la supervivencia de los microorganismos y la composición del, del contaminante, ya que, por ejemplo, en ambientes muy fríos como en el Ártico, la degradación de los hidrocarburos suele ser un proceso muy lento, ya que los microbios bajo estas temperaturas bajo cero tienden a limpiar un poco más lento lo que es el sitio. Ya que, por ejemplo, afecta los canales de transporte dentro de las células microbianas. Asimismo, ciertas enzimas que participan pues tienen una temperatura óptima dentro también de todo el ciclo metabólico, ¿no? También otro parámetro importante va a ser la concentración de oxígeno, ya que ciertos organismos pues requieren oxígeno basados en sus requerimientos para facilitar de una manera pues, mejor y más rápida la biodegradación. Asimismo, hay pues, organismos tanto aeróbicos como no, anaeróbicos que necesitan estas condiciones, por lo cual el oxígeno de forma gaseosa es algún requerimiento o no para que puedan biodegradar el compuesto. Por ejemplo, en algunos casos la presencia de oxígeno pues, es importante dentro del metabolismo de transformación de los hidrocarburos. También el pH es importante, ya que se debe mantener pues, un pH tanto extracelular como intracelular, para que puedan los organismos poder trabajar dentro de los procesos metabólicos que se tienen, así como también la disponibilidad de los nutrientes, ya que ciertos nutrientes van a ser importantes en la biodegradación y en el impacto que van a tener para degradar los hidrocarburos. Por ejemplo, dentro de los nutrientes que podemos mencionar que se han utilizado para la degradación de hidrocarburos, principalmente por parte de microorganismos como bacterias, son el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Bueno, se han realizado diversos estudios acerca de los tipos de bioremediación que se tienen. Entonces, Dobb y colaboradores en 1995 evaluaron y compararon la eficiencia de un tratamiento ex situ versus un in situ para un terreno contaminado con hidrocarburos, por lo cual sus resultados demostraron que el uso de microorganismos dispuestos en pilas de tierras extraídas tuvieron menores eficacias que los microorganismos propios del terreno o aquellos autóctonos, junto con mejoras en condiciones del área. Por ejemplo, aquí se puede observar las diferentes comparaciones que se tienen del método ex situ, en donde sus usos frecuentes son para contaminación superficial no profunda y para diversos materiales. Se realiza principalmente mediante biopilas o tipo land farming para contaminación superficial con vegetación y suelos agrícolas, mientras que el in situ
se va a utilizar preferentemente para contaminación profunda bajo construcciones. Mejor se utiliza también en contaminación subterránea, como de plantas petroquímicas o estaciones de servicio, y es útil en suelos arenosos. Algunos procesos que se utilizan, por ejemplo, en el in situ, es el control de las condiciones de la biopila o de las celdas, así como bioreactores. Y en el in situ se van a modificar algunas condiciones del subsuelo para favorecer el proceso. Algunas ventajas que tiene el método in situ es que se tiene un mejor manejo operacional de las variables involucradas, como son puede ser la temperatura, el pH, la necesidad de nutrientes. Es importante conocer que también la estructura química del hidrocarburo pues, va a ser inherente para su biodegradabilidad. Dependiendo en mayor medida pues, de su estructura molecular, ¿no? También uno de los parámetros que van a afectar son si existe, por ejemplo, ramificaciones, halogenaciones, si tiene baja solubilidad en agua y la diferente carga atómica, ¿no? También dentro de la bioremediación in situ se puede ver que pues, es un poco más económica y se puede usar bajo construcciones y pues no se pueden modificar algunas condiciones, pero por ejemplo se pueden modificar las condiciones del subsuelo para favorecer el proceso a través de darle nutrientes, que veremos un poquito más adelante cómo es que este método se ha utilizado para tratar los grandes derrames petroleros. Y algunas desventajas del método in situ es que es generalmente costosa, depende de la cantidad también del sitio contaminado a tratar. Y algunas de sus limitaciones es que pues, se tiene que tratar el sitio contaminado de manera, pues se tiene que llevar, ¿no? O si se tiene que tomar como una parte del sitio contaminado para poder pues, realizar el proceso. Es decir, se lleva fuera del sitio contaminado, ¿no? En cambio, el proceso in situ, el control operacional es un poco más difícil y la eficiencia puede verse afectada por las condiciones del medio. Asimismo, las limitaciones que tiene es que pues en suelos arcillosos o de este tipo de sitios contaminados, así como con hidrocarburos viscosos, no se puede llevar a cabo. Bueno, una vez que hemos visto acerca de las técnicas de bioremediación, pues podemos emplear diversos organismos para tratar a estos sitios contaminados. Se han empleado distintas bacterias y se han estudiado a lo largo de los años, encontrando que diversas especies de bacterias pueden atacar o degradar ciertos hidrocarburos, siendo estos relevantes para la bioremediación de estos sitios, debido a que contienen ciertas enzimas o mecanismos para degradarlo. Podría imaginarse que como si fueran una parte de organismos, como, por así decirlo, como inalcanzables, ya que pues no podemos pensar que estos organismos no podrían tratar como el sitio contaminado debido pues a la alta contaminación o de los contaminantes. Entonces, afortunadamente, pues existen organismos que sí pueden degradar estos contaminantes gracias a sus metabolismos. Uno de ellos es uno de los más estudiados es el género Pseudomonas, el que está estudiado ampliamente, ya que es utilizado en procesos de bioremediación, gracias a su facilidad para adaptarse a medios altamente contaminados y pueden ser altamente manipulados genéticamente y degradan con relativa facilidad los hidrocarburos mediante absorción o inmovilización de los contaminantes e impiden su dispersión del medio. En esta figura podemos ver distintos
microorganismos, y así como los diferentes tipos de hidrocarburos que pueden estar degradando. Podemos ver algunos géneros, algunas bacterias de los géneros Bacillus, Mycobacterium, Geobacillus, principalmente también Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, los cuales pues pueden degradar desde hidrocarburos alifáticos, aromáticos, entre otros como las resinas y los asfaltenos. Bueno, también se emplean diversas enzimas, incluso por estos microorganismos, como son enzimas de oxidorreducción, tales como las oxigenasas y peroxidasas, las cuales van a convertir el contaminante en un intermediario del metabolismo central, en donde pues, sería empleado para las funciones habituales de la célula. Asimismo, otro enzima importante es el citocromo P450, la cual va a utilizar los hidrocarburos alifáticos como fuente de carbono y energía. Bueno, también se ha empleado plantas para bioremediar los contaminantes en suelos o aguas contaminadas, y principalmente se emplea para la remoción de hidrocarburos aromáticos, por lo cual la fitorremediación pues, ha sido una estrategia. Sin embargo, ha sido difícil ajustar todas las variables del proceso para que los resultados sean favorables, ya que las plantas no tienen una alta tolerancia a concentraciones y significaciones de contaminantes y reducen su crecimiento. Sin embargo, ante esta limitación se ha demostrado que el empleo simultáneo de especies vegetales y microorganismos como ciertas bacterias pueden ofrecer una alternativa eficiente para la degradación de ciertos tipos de hidrocarburos. Las plantas pues, deben de tolerar el clima de la región, las plagas, altas cargas de contaminantes a tratar. Además, deben de ser de crecimiento rápido, de una alta producción de biomasa y de raíces pobladas y profundas. Esto para al momento de tratar suelos contaminados pueden como insertarse dentro del suelo o del sitio contaminado. Bueno, la eficiencia de la remoción dentro del empleo de plantas va a depender de los factores como climáticos, las características propias de las especies a emplear y su relación con el entorno. Uno de los organismos que se han utilizado es el jacinto de agua, Eichhornia claspipes, el cual es altamente eficiente en la remoción de contaminantes debido a su capacidad de absorción. Y bueno, algunas de las limitantes para el empleo de plantas en la bioremediación de hidrocarburos, pues es como ya mencionamos, su baja tolerancia o bajo crecimiento bajo en terrenos contaminados. Fay en 2020 estudiaron la correlación de plantas y bacterias en bioremediación de aguas contaminadas con diésel en un humedal flotante durante 3 meses, en las cuales utilizaron especies de caña, Phragmites australis y 3 cepas bacterianas, Acinetobacter, Bacillus megaterium y Acinetobacter, encontrando que estos microorganismos favorecen el crecimiento de las plantas y la degradación de los hidrocarburos, alcanzando el 97.5% de efectividad en la remoción. Como se puede ver, algunas plantas pueden expulsar ciertas enzimas o nutrientes, o incluso la colaboración con algunos organismos favorecen pues la bioremediación de los hidrocarburos. En la siguiente imagen podemos observar las distintas especies de plantas y los hidrocarburos que pueden remover y su efectividad. Algunas plantas son incluso plantas son ornamentales, por ejemplo, Mirabilis calapa, o que puede degradar TPHs. Y también se pueden encontrar
algunas plantas que son acuáticas para el control de sitios contaminados como en agua o en humedales. Bueno, también uno de los mayores organismos que se han utilizado son los hongos, ya que estos poseen enzimas que utilizan los hidrocarburos como fuentes de energía. Los hongos y micorrizas favorecen el área de contacto entre las raíces de las plantas y el suelo, incrementando la absorción de los nutrientes que permiten el desarrollo de la planta y aumentando el área disponible para la reproducción de microorganismos naturales del medio encargados de la degradación de hidrocarburos. Algunas condiciones de los hongos que son principalmente el entorno afectado, el tipo y concentración del contaminante, el número y especies de hongos involucrados. Algunos géneros que se pueden citar que son ampliamente utilizados son Mela, Penicillium, Bacillomyces, Rhizopius, Cladosporium, Aspergillus, entre otros. En la siguiente tabla podemos ver algunos tipos de hongos y su relación con el tipo de hidrocarburo que suele biorremediar, como son, por ejemplo, Aspergillus tertius puede degradar hidrocarburos alifáticos y aromáticos, así como Aspergillus fumigatus puede degradar el hexadecano, y como se puede ver, a pesar de ser del mismo género, diferentes especies pueden biodegradar diferentes tipos de hidrocarburos. Contreras y Carreño en 2018 evaluaron distintos géneros de hongos filamentosos, encontrando que algunos de ellos podrían remover hidrocarburos en un porcentaje del 73% en 90 días. Algunos de los hongos evaluados fueron de los géneros Penicillium, Bacillomyces, Rhizopius, Periconia, Fusarium, Bipolaris, Monilia, Cladosporium, Bryocladium, Menonilla y Helminthosporium, así como Aspergillus. Penicillium, Cephalosporium y Trichomatis, así como Aspergillus, degradan principalmente hidrocarburos alifáticos. Bueno, también se han empleado diversos plásmidos, ya que los genes responsables de la degradación de algunos componentes del petróleo se encuentran localizados en plásmidos. Y los plásmidos catabólicos se encuentran relacionados con la degradación de hidrocarburos y posibilitan la expansión horizontal de las rutas metabólicas. Mediante los plásmidos se realizó una primera patente realizada por el doctor Chakrabarty, en donde patentaron los plásmidos SAL y OCT, los cuales podrían degradar N-alcanos con carbonos, con cadenas de 8 carbonos a 10 carbonos, y el plásmido SAL, que puede degradar salsilicisato, que es un intermediario de la degradación de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Bueno, el plásmido OTC principalmente proviene del género Pseudomonas oleobaris y degrada alcanos lineales con cadenas de 6 a 13 carbonos que van sufriendo una oxidación desde alcohol, aldehído y ácido, pasando a formar parte del metabolismo de los ácidos grasos, así como su proteína reguladora es la ALKS, y la cual es activada en presencia de alcanos.
El plásmido NAH7 también se encuentra en los estirpe del género de Pseudomonas y es capaz de degradar naftalenos. En este caso se agrupan los genes en dos operones independientes, el de la ruta upper, que se encarga de la degradación del naftaleno hasta salicilato, y la ruta lower, que transforma el salicilato en piruvato y acetaldehído, actuando como regulador el NADH. Y por último, el plásmido Tau, PWO, de Pseudomonas, que le confiere a esta bacteria de la capacidad de degradar toluenos y gilenos. Para esto hay dos operones separados físicamente: el operón upper, que es el responsable de la degradación de tolueno y gileno hasta benzoato y toluato, y el operón meta, que transforma estos compuestos en piruvato y acetaldehído a través de la ruta del catecol. Como proteínas reguladoras van a actuar LS y R.